Estamos renunciando, estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos no sean hostigados. Poco después, las Fuerzas Armadas se sumaron a los pedidos de renuncia. Sugerimos al presidente del Estado que denuncie su mandato. Náñez se proclamó el martes como presidenta interina de Bolivia en una sesión legislativa sin quórum. Asumo de inmediato la presidencia del Estado. El expresidente de Bolivia arribó el martes al aeropuerto de la capital mexicana tras aceptar la oferta de asilo político que le hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Náñez aseguró que buscará convocar a nuevas elecciones lo más pronto posible tras la renuncia de Evo Morales, quien se encuentra exiliado desde el martes en México. No se manchen con la sangre del pueblo. Buenas noches, bienvenidos al Noticiero Internacional de la Televisión Pública Argentina. Una hora de información internacional, una hora de análisis, una hora para resumir lo que ocurrió en esta semana, que ha sido mucho, por supuesto, y que sigue en curso. Esta es otra realidad. Una hora y estos son algunos de nuestros temas. Luego de casi un mes de manifestaciones, protestas y marchas, finalmente el gobierno de Sebastián Piñera anunció la convocatoria a una convención para reformar la Constitución chilena, la Constitución de la dictadura, la Constitución de 1980. ¿Va a alcanzar esto para que afloje la presión en las calles? Lo analizamos en un rato. España fue elecciones el domingo pasado. Fue elecciones como en abril también, las segundas en el año y las cuartas en 4 años. Esta vez tampoco se pudo formar gobierno porque ningún partido alcanzó la mayoría necesaria para hacerlo. Ahora hay un preacuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, la izquierda. Este bloque de izquierda no ha podido todavía conformar ese gobierno y está en negociaciones. Las elecciones presentaron algunas sorpresas, como por ejemplo el ascenso meteórico de la ultraderecha. Aquí se lo contamos. Apenas recuperó la libertad, Lula da Silva, el expresidente de Brasil, retomó la agenda política. Ayer, jueves 14, encabezó una reunión con la junta directiva de su partido, el Partido de los Trabajadores, en Salvador, Bahía. No por casualidad de esta localización, porque es el nordeste de Brasil, desde donde Lula piensa arrancar su campaña, que consistirá en una caravana por todo el país para recuperar y liderar la resistencia al gobierno de Bolsonaro. 3 domingos después de las elecciones de Bolivia, 3 domingos después de que se desatara la violencia en Bolivia, el presidente Evo Morales debió presentar la renuncia al perder el apoyo de militares y de policías. Lo definió como un golpe cívico, político y policial, y en este momento se encuentra en México. Vamos a hacer un resumen de lo que ocurrió allí y luego lo analizamos. Bolivia vive días vertiginosos atravesando una profunda crisis política e institucional que está lejos de haber terminado. El domingo 10, tras conocerse el resultado de la auditoría que la Organización de Estados Americanos realizó a pedido del gobierno de Evo Morales sobre las elecciones presidenciales, cuestionadas por la oposición, comenzó una sucesión de acontecimientos que dejó al país andino al borde de la guerra civil. El organismo afirmó que detectaron irregularidades de diversa índole, incluyendo fallas de seguridad en el sistema informático y alteración de planillas, y que al no poder validar la victoria en primera vuelta, sugería realizar una segunda. El presidente boliviano aceptó este dictamen y propuso nuevos comicios y el reemplazo del Tribunal Electoral.
Pero el mismo domingo, a un escenario de protestas opositoras en las principales ciudades del país y motines policiales que ya se habían extendido a La Paz, se sumaron las Fuerzas Armadas, que a través de su comandante en jefe, el general Williams Calimán, sugirieron a Morales renunciar a su mandato presidencial para pacificar el país. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Calimán, un general que se creía afín al gobierno y asumió en 2018, terminó así de configurar el esquema de un golpe de Estado que dejó sin apoyos institucionales al presidente boliviano. Tras las renuncias de 3 ministros del gabinete, los gobernadores de las provincias de Cochabamba, Potosí y Beni y del presidente de la Cámara de Diputados. También pidió la renuncia del presidente de la poderosa Central Obrera Boliviana. Estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. En conferencia de prensa, junto a Álvaro García Linera, Evo Morales anunció su dimisión y lo mismo hizo su vicepresidente, denunciando un golpe contra su gobierno, el que calificó como cívico, político y policial. También comunicó su renuncia a la presidencia provisional del Senado, la oficialista Adriana Salvatierra. Varios de los renunciantes, incluido el propio Evo Morales, denunciaron amenazas de muerte, incendio de viviendas y hasta secuestros de familiares directos por parte de grupos de opositores. Con esta cadena de renuncias, Bolivia se quedó sin línea sucesoria, ya que la Constitución no brinda alternativas y se apartan las cabezas de los poderes ejecutivo y legislativo, abriendo así un peligroso vacío de poder. En todo este proceso, terminó de consolidarse la figura del empresario Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien con un discurso de ultraderecha con tintes religiosos y racistas, sin haber participado como candidato de las elecciones, se convirtió en la figura mediática del golpe, eclipsando a Mesa y radicalizando la crisis. Lo de hoy ha sido una batalla ganada, pero reconstituiremos el orden constitucional y la democracia. En este contexto, comenzaron a multiplicarse los episodios de violencia y confrontación, protagonizados por opositores y también masistas, con funcionarios buscando asilo en embajadas, en tanto Evo Morales y su círculo más cercano, con su seguridad amenazada, tras refugiarse en su base territorial histórica, en el trópico de Cochabamba, logró salir de Bolivia en un avión enviado por el gobierno de México para asilarse en ese país. Nunca en mi vida he pedido a instituciones, a autoridades, que hagan alguna cosa ilegal. La OEA decidió una posición política y no técnica ni jurídica. La OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, menos de movimientos sociales, más está al servicio del imperio norteamericano. Tras la salida de Evo Morales, el martes 12, la oposición avanzó rápidamente para hacerse con el poder. En una breve e irregular sesión bicameral, sin quórum por la ausencia de los legisladores de la mayoría del MAS y sin haber aceptado la renuncia del presidente Evo Morales y su vice, García Linera, la senadora Yanina Añez, del opositor Movimiento Demócrata Social, hasta ahora vicepresidenta del Senado, se autoproclamó presidenta interina de Bolivia y logró, luego, el reconocimiento de su investidura por parte del Tribunal Constitucional. Nos toca a todos los bolivianos una tarea importante, como es llevar a buen término esta etapa encaminada y dirigida a unas nuevas elecciones. Áñez, reconocida como presidenta hasta el momento solo por Estados Unidos, Rusia, Brasil, el Reino Unido y Colombia, anunció una pronta convocatoria a nuevas elecciones, cambió a la cúpula militar y designó un gabinete propio, algunos de cuyos miembros anunciaron su intención de perseguir y encarcelar a exfuncionarios del gobierno anterior. Cuando este pueblo decide algo, lo consigue, y sea él o cualquier otro presidente que quiera hacer lo que este ha hecho, sabe que va a salir de la misma manera. Juntos los bolivianos y los pueblos indígenas hemos logrado que este gobierno renuncie, que este gobierno se vaya, porque la verdad es que ha hecho mucho daño a Bolivia.
En este punto de la crisis, el MAS, que hasta el momento parecía haber mantenido la estrategia de vaciar de legitimidad a la instalación de un gobierno de la oposición, cambió el eje a través de una declaración de Evo Morales desde México sobre su disposición a volver a Bolivia para pacificar el país. También mediante el intento de la senadora Salvatierra de ingresar al Congreso, lo que fue impedido por la policía, y de una sesión de diputados en la que fue electo presidente de esa Cámara el masista Sergio Choque. Paralelamente, desde el Alto, manifestantes afines a Evo Morales se mantienen movilizados en rechazo al golpe, denuncian represión policial y sostienen la presión en las calles, pidiendo la renuncia de Áñez. Pedimos la renuncia de la senadora Áñez porque ha discriminado al pueblo indígena. Lo han hecho denunciar al presidente Evo, le han hecho decir que haya nuevamente una elección. Se ha hecho. ¿Qué más quieren? ¿Quieren muertes? ¿Qué quieren? La crisis desatada por el golpe de Estado en Bolivia sigue en curso y con un final abierto, en una sociedad polarizada como nunca, que todavía no excluye el riesgo de una confrontación interna. Y la confrontación abierta y la confrontación interna continúa, inclusive con choques que se han dado hoy. Está con nosotros Inés Nersesian, politóloga, investigadora del CONICET. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias. Soy socióloga. Socióloga. Sí. Se ha hablado mucho en los últimos días en particular, una discusión que puede ser semántica o tautológica sobre golpe de Estado. ¿Se puede inscribir Bolivia dentro de la categoría de golpe de Estado? Sí, no solamente se puede, sino que debe ser inscripta en la categoría golpe de Estado. ¿Por qué y por qué decimos que debe ser inscripta en la categoría de golpe de Estado? Porque básicamente cumple tres condiciones. La primera, hubo un gobierno constitucional electo democráticamente que debió ser interrumpido por una situación de golpe de Estado. La segunda variable es que hubo actores que tienen que ver con la órbita estatal que contribuyeron para la desestabilización. Estoy pensando básicamente en la policía y podríamos pensar en las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiero decir con esto? Toda movilización, toda protesta popular, toda revuelta es un golpe de Estado. No, justamente tienen que intervenir instituciones que pertenecen a la órbita del Estado para que uno pueda catalogarlo como un golpe de Estado. Entonces es una cosa central que nos permite zanjar el debate. Y la tercera variable es que hay una sustitución de la autoridad. La autoproclamada presidenta Áñez pretende sustituir la autoridad del presidente electo legítimamente, que es Evo Morales. Y podríamos agregar un cuarto elemento que está siempre en todas las situaciones de golpe de Estado, que es el clima preparatorio del golpe, que es la situación de zozobra, desde los medios de comunicación, los grupos económicos, un conjunto de elementos que crean un clima que contribuye para la desestabilización. Lo que es curioso es que, si vamos al caso, todavía la Asamblea Legislativa no ha aceptado la renuncia de Evo Morales. Técnicamente Evo Morales sigue siendo el presidente. Sí, bueno, esto es lo que pasa yo he estudiado mucho los golpes de Estado de los 50, 60 y 70 y siempre aparecen estos grises, que son, bueno, lo que tiene que ver con una situación de golpe que destituye un gobierno institucional. Efectivamente, hay una presidenta de facto, ¿no?, que se autoproclamó y que designó un conjunto de ministros, y ahí hay otra variable importante que nos permite hacer una pregunta sobre el gobierno posterior, qué es lo que va a ocurrir después del golpe, que es el carácter, ellos esgrimen el carácter de transitoriedad. Sin embargo, han tomado políticas que pretenden redefinir, por ejemplo, la política exterior de Bolivia, ¿no? Todas las definiciones que acabamos de escuchar antes de venir, donde han sido expulsados a los embajadores, a toda la diplomacia de Venezuela y toda la renovación de los embajadores. Entonces ahí hay una línea bueno, que nos permite por lo menos señalar una pregunta acerca del carácter transitorio o no que pretenden bueno, los que han implementado el golpe de Estado. De politólogo a socióloga. Me toca a mí. Bueno, no, lo que yo te quería preguntar es
comparando con otras experiencias de golpes que vos has estudiado en tus trabajos históricos, ¿qué tipo de golpe es? O sea, ¿qué es la pregunta sería, ¿cuál es la novedad que se le añade en este caso? Porque uno estaba acostumbrado a ver golpe de Estado, por ejemplo, los militares entrando con los tanques casi a la Casa de Gobierno. Eso no ocurrió ahora. Sigue siendo un golpe de Estado con algunas otras características. ¿Qué es lo nuevo entonces? Yo creo que otra cuestión para zanjar el debate y ordenar un poco la discusión es distinguir entre golpe de Estado y resultado del golpe de Estado. Entonces, el golpe de Estado es la destitución con estos elementos que mencionábamos recién. Ahora, el resultado del golpe de Estado tiene que ver con el gobierno que se constituye. En los años 60 y 70 había dictaduras, ¿no? Con los militares, dictaduras que podemos denominar institucionales. Eran las Fuerzas Armadas las que ocupaban el poder del Estado. Y ahí también había matices. De hecho, si comparamos la larga dictadura brasileña, había funcionamientos de partido, con persecución, sesgados, había congresos, ¿no? Si pensamos en la dictadura de Uruguay, los presidentes designados eran civiles, aunque estaba la corporación militar y el Congreso. Con lo cual, quiero decir, siempre hay matices en el instrumento de la construcción del orden. La novedad que pareciéramos advertir en los golpes que se desencadenaron en el siglo XXI tienen que ver con el resultado. En ninguno de los casos hubo un gobierno de militares en el poder. Sin embargo, podemos advertir que hubo cambio de color político, gobiernos de facto en algunos casos muy breves, en algunos casos, bueno, directamente se sustituyó por el vicepresidente, lo que seguía en la cadena, y bueno, se convocaron elecciones. Pero me parece que la novedad tiene que ver con eso, con el resultado del golpe de Estado, donde uno podría decir hubo un aprendizaje político de ciertos sectores de derecha y cierto reconocimiento internacional de que los militares en el poder, en el ejercicio del poder político, no tienen la legitimidad a nivel global, digo, ¿no? Te quería consultar, Inés, describiste muy bien los distintos factores que determinan que esto, sin ninguna duda, es un golpe de Estado. Te quería preguntar por otro factor que quizá no tengamos la claridad o la cantidad de datos suficiente, que es el factor externo. Es decir, en cuánto podría haber incidido una decisión externa. Hablabas de los golpes del siglo XX, donde claramente hay una incidencia de Estados Unidos en prácticamente cada uno de estos golpes que se dieron en la región. ¿Consideras que acá se puede hablar de un factor externo que incidió, que impulsó este golpe? Estoy pensando en el futuro del golpe, o si es un tema únicamente circunscripto al interior de Bolivia. No, pienso que absolutamente. Es más, diría que en este caso es la variable determinante. Siempre hay un conjunto de variables que uno permite, con las cuales uno puede entender un proceso de golpe de Estado. Pero siempre hay una que determina. ¿Cuál de todas? Y si uno tuviera que jerarquizar la posición de la OEA cuando cuestiona el proceso electoral, fue el que desencadenó. Si uno reconstruye la cronología, a partir de ahí, 2 días interviene la OEA con la auditoría del 31, 2 días después emerge la figura de Camacho, que ni siquiera se había presentado a elecciones, era una minoría. Con lo cual, la pregunta por el factor externo creo que es crucial y que ha desencadenado, sobre todo cuando uno mira el proceso boliviano, dos elementos claves. En materia económica, crecimiento económico, distribución, ¿no? Modelo de la economía de América Latina en los últimos años. Y en segundo lugar, otra pregunta que uno tendría que hacer, si va a venir Pablo Stefanoni, es el experto en el tema boliviano, pero uno no advierte una acumulación histórica política del campo de la derecha en condiciones de instrumentar un proceso de este tipo. Y la celeridad con la cual se instrumentó el golpe y se construyó una ingeniería en 2 días, hay un gobierno, primera designación de ministros, ahora designó los 5 que le faltaba. Esa celeridad en la instrumentación de un nuevo orden, que ellos por ahora dicen que es transitorio, nos invita a pensar la cuestión del factor externo. Y independientemente de la voluntad democrática del gobierno provisional de Áñez, ¿por qué cree usted que el sector que se le opone a Evo Morales, que es la mitad del país según el referéndum que rechazó su intención de presentarse a una RR, se desborda en esta ocasión y no se desbordó ni en 2009 con la reforma de la Constitución promovida por Evo Morales, ni tampoco en este caso cuando
evidentemente había una manipulación de los resultados, que independientemente de que Evo era el ganador numéricamente, se produce un estado sombrío de la situación que explota y se le va de las manos a un Evo con intencionalidad de eternizarse en el poder, o por lo menos de ir vamos a corto plazo. Sí, dos cosas diría con relación a la pregunta. En primer lugar, siempre hay un porcentaje grande de la población que no está de acuerdo con el gobierno de turno, ¿no? Incluso Evo Morales, el punto más alto fue en la última elección, que superó el 60%, pero uno podría decir hay 40 que dijo que no, ¿no? Y así desde que ganó las primeras elecciones. Con lo cual está muy bien para la democracia que haya oposición y está muy bien que se expresen a través de los distintos mecanismos constitucionales para esa expresión. Bueno, volviendo a la pregunta respecto de por qué ahora se produjo este desborde. Yo digo más que desborde, porque desborde supone que no hay sujeto ni hay actores. Y acá hay actores y hay sujetos históricos que hay que ponerles nombre y apellido, ¿no? Que son Camacho, que son Mesa, que son los personajes políticos que han actuado. Y vuelvo a decir, la interferencia de los organismos internacionales yo diría que definieron, usando una metáfora futbolística, terminaron de definir el partido hacia el golpe de Estado. ¿Y por qué lo digo? Porque un organismo uno tiene que saber que una observación electoral, cuando la victoria de Evo Morales era indiscutida, lo que se discutía era la segunda vuelta, ¿no? Y el porcentaje era mínimo, con lo cual un organismo que hace una observación de ese tipo tiene que tener una precisión quirúrgica, responsable, porque el límite entre cuestionar la herramienta y cuestionar todo el sistema democrático es finito, casi que no hay límite. Con lo cual ahí hay que, yo diría, además de todos los factores internos que, lo vuelvo a decir, los hay, y entiendo que después de 13 años haya un porcentaje importante de la población que no esté de acuerdo con el proceso de cambio. Entiendo que haya incluso elementos que tienen que ver con los recursos que tiene Bolivia, que ese es otro de los puntos centrales que hay que poner sobre la mesa. El tema de los hidrocarburos. ¿Quiénes son los que están mirando a Bolivia en materia de hidrocarburos? Entonces, cuando preguntamos por los actores, yo digo, hay que poner en la mesa todos los actores que han intervenido. Te propongo, Inés, cambiar de país, no de tema, porque estamos hablando de conflictos. Y en Chile se ha llegado a un acuerdo para llamar a un plebiscito, esto sería en abril, para reformar la Constitución. Este es el testimonio del presidente Sebastián Piñera. Todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones sociales, todas las chilenas y chilenos de buena voluntad, tenemos que hoy día unirnos en torno a 3 grandes, urgentes y necesarios acuerdos nacionales. Primero, un acuerdo por la paz y contra la violencia, que nos permita condenar en forma categórica y sin ninguna duda una violencia que nos ha causado tanto daño, y que también condene con la misma fuerza a todos quienes, directa o indirectamente, la impulsan, la avalan o la toleran. Segundo, un acuerdo por la justicia, para poder impulsar todos juntos un robusto o una robusta agenda social que nos permita avanzar rápidamente hacia un Chile más justo, un Chile con más equidad y con menos abusos, un Chile con mayor igualdad de oportunidades y con menos privilegios. Y tercero, un acuerdo por una nueva Constitución, dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana, con un plebiscito ratificatorio para que los ciudadanos participen no solamente en la elaboración de esta nueva Constitución, sino que también tengan la última palabra en su aprobación y en la construcción del nuevo pacto social que Chile necesita.
Un plebiscito que sería convocado, o será convocado, mejor dicho, en abril del año próximo. Y la discusión, la primera pregunta será si está de acuerdo con la reforma de la Constitución. 8 de cada 10 chilenos están de acuerdo. La segunda pregunta tendría que ver con la conformación de esa suerte de convención constituyente, asamblea constituyente. Hay un debate sobre el nombre. La asamblea constituyente no gusta en Chile. Esto ya lo ha querido instrumentar Bachelet en su momento y el mero nombre asamblea constituyente remite a Venezuela. Por eso podría tener otro nombre. Pero la duda es, 50% parlamentario, 50% sociedad civil, todo sociedad civil. ¿Cómo ves el proceso, Inés? Bueno, yo veo que es un proceso donde se sintetiza un conflicto que hay en Chile, que no es solamente de este breve periodo, tiene antecedentes de más larga data. Y digo, para sintetizar un poco respecto del proceso puntual de la Asamblea Constituyente, entiendo que a algunos sectores no me gusta, pero digo, es una Asamblea Constituyente. Es importante ampliar la mayoría, ¿no? Hubo actores como el Partido Comunista que no llegó a firmar, digo, para que Chile verdaderamente pueda construir una sociedad democrática, plural y refundar pactos de élites, es importante que se incluyan los movimientos sociales que han participado en un contexto de brutal represión que vivieron en estos días, con lo cual la ampliación y la construcción de mayorías en el proceso de la Asamblea, de la reforma constitucional, de creación de una nueva constitución, es fundamental. Inés, muchas gracias por haber compartido esta noche con nosotros. Gracias a usted. Vamos a una pausa, volvemos. En el próximo bloque seguiremos hablando de Bolivia, por supuesto. Nos acompañará Pablo Stefanoni, periodista, historiador. Y también, en instantes, España con gobierno de coalición. Un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos abre la puerta para el primer gobierno de este tipo en España, tras unas elecciones en las que los ultraderechistas de Vox duplicaron sus bancas, encendiendo alarmas. Luego de la pausa, en Televisión Pública Noticias Internacional.